Atenea destruyó al chef invitado de Top Chef VIP frente a todos los participantes, y lo que se le viene encima puede costarle la competencia entera de manera irreversible y definitiva. Y eso no es lo peor. Lo peor es que los chefs del programa ya la tienen marcada en su lista mental de próximos objetivos, y en este mundo nadie borra ese tipo de lista. Jamás. Si estás tan indignado como nosotros por la actitud que Atenea tuvo frente a alguien que llegó exclusivamente a ayudarla, comenta aquí abajo lo que opinas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a indignar todavía más de lo que ya estás. Porque esto va mucho más allá de un simple reclamo en cámara. Hay algo que está pudriendo el ambiente dentro de Top Chef VIP desde hace semanas. Algo que ya cobró su primera víctima con la renuncia completamente inesperada de Carlos Ferro, y que ahora apunta directo a Atenea como la siguiente en caer. El episodio del martes 25 de agosto va a ser un momento bisagra en esta temporada, y tú necesitas saber exactamente qué pasó, por qué pasó, y qué se viene después de todo esto sin que nadie te lo filtre ni te lo suavice. Lo que Atenea hizo no ocurrió en el vacío. Ocurrió dentro de un programa que lleva semanas acumulando presión por todos los flancos posibles, con participantes al límite absoluto de su resistencia emocional y física, con chefs que ya tienen sus propias conclusiones formadas sobre quién merece seguir y quién no, y con una producción que está gestionando una crisis interna que las cámaras apenas alcanzan a reflejar en toda su magnitud real. Ferro se fue sin que nadie lo esperara. Los rumores sobre Shines no se apagan sin importar cuántos días pasen, y ahora Atenea, en el peor momento posible dentro de la temporada, decidió hacer exactamente lo que ningún participante que quiera sobrevivir en esta competencia debería hacer jamás: ponerse de frente con alguien que llegó a enseñarle. Lo que viene en los próximos episodios para Atenea no es solo difícil, es devastador. Y todavía no sabes ni la mitad de lo que está pasando realmente dentro de esa cocina. Empecemos por el principio, porque para entender el estallido de Atenea, hay que entender en qué estado emocional y competitivo llega el reality a este episodio concreto. Top Chef VIP, temporada 5, no está en su mejor momento. Ni de lejos. La salida de Carlos Ferro sacudió todo. Y cuando digo todo sin excepción posible. Ferro era uno de los participantes que ya tenía inmunidad, que ya estaba salvado, que supuestamente tenía garantizada su continuidad dentro de la competencia durante los episodios siguientes. Que alguien en esa posición de privilegio absoluto decida levantarse e irse voluntariamente habla de algo que las cámaras no muestran del todo ni con la profundidad que merece. El ambiente dentro de esa cocina está roto desde hace semanas. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Atenea, comenta lo que piensas ahora mismo, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia y la forma en que interpretas todo lo que has visto hasta ahora en esta temporada. Porque la renuncia de Ferro no fue un accidente aislado ni una decisión tomada en un impulso emocional pasajero. Fue el síntoma más visible y más escandaloso de una crisis que lleva semanas incubándose silenciosamente entre los participantes, los chefs evaluadores y la propia producción del programa. Y Atenea, consciente o no de las consecuencias exactas de sus actos, está ahora mismo en el centro exacto de esa crisis que nadie dentro del programa quiere nombrar en voz alta, pero que todos perciben con claridad meridiana cada vez que entran a esa cocina. El capítulo arranca con la llegada de un chef invitado externo al reality. Un profesional que llega con toda la disposición del mundo, con su conocimiento acumulado durante años de trabajo real en cocinas de alto nivel, y con su paciencia completamente intacta y bien cimentada para guiar a los participantes en un reto muy específico y muy exigente dentro del contexto de esta competencia. Cocinar al mismo tiempo que él, en tiempo real, siguiendo cada uno de sus movimientos sin desviarse ni un solo segundo del ritmo que él marca. Si él corta, ellos cortan. Si él pone el sartén al fuego, ellos también. Si él reduce la temperatura del quemador,
Ellos reducen exactamente esa misma temperatura. Un ejercicio de sincronía y atención simultánea que exige dos cosas al mismo tiempo: escuchar con precisión absoluta y ejecutar con una rapidez que no deja margen para la duda ni para la improvisación. Para cualquier cocinero con experiencia real y con la humildad profesional que ese tipo de experiencia genera de manera natural, ese tipo de reto es oro puro. Una oportunidad irrepetible de aprender directamente de alguien que domina lo que hace a un nivel que va mucho más allá de lo que la competencia puede enseñar por sí sola. Para varios de los participantes de Top Chef VIP, que llevan semanas acumulando tensión, frustración y un cansancio que ya se nota en cada plano y en cada expresión capturada por las cámaras del programa, ese reto se convierte en una bomba de tiempo con la mecha encendida. Y esa mecha lleva ardiendo desde mucho antes de que el chef invitado pronuncie la primera instrucción del día frente al grupo. Las cámaras capturan momentos completamente reveladores desde el inicio mismo del reto, desde los primeros minutos en que el chef invitado toma el control de la cocina y establece el ritmo al que todos van a tener que adaptarse sin opción de negociación. Los participantes se hacen preguntas entre ellos que delatan un nerviosismo que no tiene nada que ver con la complejidad técnica del reto, sino con el estado emocional acumulado durante semanas de presión constante. Los nervios se convierten en roces casi de inmediato, como siempre ocurre cuando la tensión interna no tiene un canal de salida apropiado y termina encontrando la grieta más pequeña disponible para escapar. El ritmo del chef invitado no coincide con el ritmo de varios concursantes que llevan semanas trabajando exclusivamente a su propio tempo, dentro de su propia zona de confort emocional y técnico, con sus propias rutinas perfectamente establecidas que nadie les había cuestionado hasta ese momento. Hay gritos entre compañeros que se escuchan con una intensidad que las cámaras no pueden disimular completamente por mucho que el editor intente suavizar el impacto. Hay frustración acumulada durante semanas que sale en el peor momento posible, frente a alguien de fuera que no tiene absolutamente ninguna obligación humana ni profesional de absorber ese caos emocional ni ese desorden colectivo que no es suyo ni lo generó. El chef invitado, según todo lo que se observa con atención en los avances disponibles del episodio, mantiene la compostura con una solidez que habla de muchos años de trabajo en entornos de alta presión. Hace su trabajo con el profesionalismo que se le supone a alguien de su trayectoria. Aguanta con una paciencia que muy pocos tendrían en una situación equivalente. Pero sus ojos lo registran absolutamente todo, cada reacción, cada gesto, cada palabra que se dice a su alrededor, con o sin intención de que él la escuche. Y lo que sus ojos registran ese día va a tener consecuencias que ningún participante de ese programa va a poder ignorar ni minimizar cuando lleguen. Y entonces llega el momento que lo detona absolutamente todo, y convierte este episodio en el punto de inflexión que va a definir el resto de la temporada para Atenea de manera irreversible. El chef invitado selecciona a 8 participantes para avanzar al siguiente reto por la inmunidad. 8 de todos los que están ahí, compitiendo, sudando, intentando seguir el ritmo de alguien que claramente está a un nivel superior al de cualquiera de ellos en este momento. Y Atenea no está entre esos 8 nombres. Tampoco Nieves. Tampoco Diana Aro. 3 nombres que se alcanzan a distinguir en el fondo del plano con las expresiones que lo dicen absolutamente todo sin necesidad de pronunciar una sola palabra en voz alta. Pero Atenea sí pronuncia palabras, muchas palabras. Y las pronuncia en voz alta, sin el mínimo filtro, frente al chef invitado, frente a sus compañeros de competencia, que la observan con una mezcla de asombro y distancia, y frente a todas las cámaras del programa que registran cada segundo de lo que ocurre. Reclama la decisión públicamente con una intensidad que nadie en esa cocina esperaba. Cuestiona al chef invitado de manera directa y sin ningún tipo de diplomacia ni de consideración por el contexto profesional en el que se encuentra. Se pone de tú a tú con alguien que llegó ahí exclusivamente a dar, a enseñar, a compartir su tiempo y su experiencia con personas que supuestamente están ahí para aprender, mejorar y crecer como cocineros y como competidores. Y esto no le va a salir gratis.
bajo absolutamente ningún concepto le va a salir gratis dentro de esta competencia. Nieves, que aparece en el fondo exacto de esa escena capturada por las cámaras del programa, está con una expresión de incredulidad total y absoluta que dice más que cualquier declaración grabada podría decir. Y eso habla muchísimo sobre la magnitud de lo que acaba de ocurrir, porque Nieves no es precisamente alguien que se quede sin reacción visible ante cualquier cosa que ocurra a su alrededor dentro de una competencia de este nivel. Que incluso ella esté visiblemente sorprendida por lo que hace Atenea, en ese momento preciso, marca con total claridad la temperatura exacta de lo que está pasando en esa cocina. La situación es tan fuera de lugar, tan desproporcionada en relación con lo que ocurrió para desencadenarla, tan inapropiada dentro del contexto profesional en el que se produce, que hasta los participantes más curtidos del programa no saben exactamente cómo procesarla en tiempo real sin que su propia reacción se convierta en parte del problema. Y todavía no te he contado lo más fuerte de todo esto. Así que comenta ahora mismo, porque lo que falta por salir a la luz es lo que de verdad lo cambia todo, y pone cada detalle de este episodio en una dimensión completamente diferente a la que parece tener en la superficie. Aquí hay que hacer una pausa completamente obligatoria y recordar algo fundamental que no se puede ignorar bajo ninguna circunstancia si quieres entender por qué lo que hizo Atenea es tan grave en este momento específico de la temporada. Esto no viene de la nada, no es la primera vez, no es un error aislado que ocurrió en un día particularmente malo para alguien bajo una presión excepcional. En el capítulo más reciente que ya se emitió antes de este episodio del martes 25 de agosto, Atenea protagonizó otro momento que los chefs evaluadores del programa tienen grabado literalmente a fuego en su memoria profesional y que no van a olvidar independientemente de cuánto tiempo pase, ni de cuántos platos excelentes ella pueda presentar en lo que queda de competencia. Lloró en plena ejecución de un reto, frente a todos los presentes sin excepción, diciendo que se negaba a realizar la tarea asignada por los chefs. Se negaba, con todas las letras y sin ninguna ambigüedad posible en lo que estaba comunicando. Finalmente lo ejecutó y se salvó de la eliminación directa en ese episodio. Pero la imagen de ese momento quedó registrada de manera completamente permanente en la mente de cada persona que la vio. Los chefs la vieron con total atención. Los productores la vieron y tomaron nota internamente. Sus compañeros de competencia la vieron y reajustaron la imagen que tenían de ella. Y la audiencia entera la vio y empezó a construir una narrativa sobre quién es Atenea realmente dentro de esta competencia. Y ahora, solo un episodio después de ese momento, Atenea está enfrentándose públicamente a un chef invitado externo porque no la incluyeron en el grupo seleccionado para el reto de inmunidad. El patrón de comportamiento es imposible de ignorar para absolutamente cualquiera que observe con un mínimo de atención y de memoria. Cuando los chefs del programa evalúan a sus participantes en este tipo de competencia de alto nivel y larga duración, no miran únicamente el plato que se presenta en el momento exacto de la evaluación técnica. Miran el comportamiento sostenido a lo largo de semanas completas de convivencia y competencia bajo presión constante. Miran con atención quirúrgica quién facilita el trabajo colectivo y quién lo complica de manera sistemática y recurrente. Miran quién genera tensión innecesaria en momentos donde la tensión ya es suficientemente alta por las circunstancias propias de la competencia y quién genera cohesión y estabilidad en esos mismos momentos de alta presión cuando el grupo más necesita encontrar un equilibrio funcional. Miran quién tiene la capacidad real y la madurez profesional de recibir una corrección o una decisión adversa sin que eso derive en un episodio que comprometa el trabajo de todos los demás, y quién explota de maneras que generan ondas de impacto que se extienden mucho más allá del momento en que se producen. Y esa evaluación silenciosa, esa lista mental que se construye semana tras semana con cada observación pequeña o grande, con cada gesto captado en cámara o fuera de ella, con cada reacción registrada en los momentos donde nadie cree que está siendo evaluado, ya tiene el nombre de Atenea subrayado con una claridad que no admite interpretaciones alternativas.
La producción no la castiga de forma inmediata en este capítulo, eso es absolutamente cierto, y hay que decirlo con honestidad. No hay una sanción visible registrada en cámara, no hay un regaño oficial pronunciado frente al grupo para que quede documentado en el episodio. Pero la posición de Atenea dentro de la competencia acaba de cambiar de manera completamente irreversible en el momento exacto en que decidió reclamar en voz alta lo que el chef invitado no le dio. Y eso es lo que nadie está diciendo en voz alta todavía con la contundencia que merece. Para entender completamente por qué todo esto pesa más de lo que parece en la superficie de lo que se ve en pantalla, hay que regresar a Carlos Ferro y a lo que su salida dejó flotando en el aire de esa cocina durante los días que siguieron a su partida. Ferro se fue. Y se fue diciendo algo que no es una frase genérica de despedida construida para la cámara con el objetivo de cerrar un ciclo emocional de manera televisivamente correcta. Dijo, juntos venimos, juntos nos vamos. Eso no es un cierre emocional improvisado en el calor del momento. Eso es una referencia directa y completamente deliberada a alguien específico, a una persona concreta que también salió del programa, o que fue sacada de la ecuación de manera que Ferro no pudo aceptar como algo que simplemente ocurre dentro de una competencia televisiva. Las especulaciones más sólidas y mejor fundamentadas que circulan en este momento apuntan hacia los despidos masivos que ocurrieron en la televisora hace aproximadamente un mes, con rumores persistentes y bien articulados de que varias personas cercanas a los participantes del programa perdieron su trabajo en ese periodo de purga institucional que afectó a múltiples departamentos de la cadena de manera simultánea. Si alguien verdaderamente importante para Ferro a nivel personal o profesional fue despedido justo en ese intervalo de tiempo, su decisión de abandonar voluntariamente una competencia donde ya tenía inmunidad adquirida adquiere una carga emocional y una lógica interna completamente diferente a la de alguien que simplemente no aguantó la presión técnica de cocinar bajo evaluación constante. Y esa diferencia de interpretación lo cambia todo en términos de lo que significa su renuncia para el resto de participantes que todavía están dentro. Hay otro detalle que no es menor en absoluto y que nadie ha señalado con la suficiente énfasis hasta este momento dentro de la conversación pública sobre la temporada. Si vas ahora mismo al perfil de redes sociales de Carlos Ferro, no existe una sola imagen suya dentro del programa. Una sola publicación vinculada de alguna forma al reality, un solo gesto mínimo y simbólico de promoción hacia Top Chef VIP desde el momento de su salida. Absolutamente cero. En un mundo donde los participantes de realities de este nivel y esta visibilidad usan activamente sus redes sociales para alimentar su participación pública, para generar conversación orgánica alrededor de su proceso dentro del programa, y para mantener a su audiencia personal enganchada con lo que están viviendo semana a semana. Esa ausencia total, deliberada y sostenida en el tiempo, habla con una elocuencia que ninguna declaración pública podría igualar. Su salida no terminó precisamente en buenos términos con la producción ni con el canal que transmite el programa. Eso no se improvisa en el calor de una renuncia emocional. Eso se decide con frialdad y con una razón de fondo muy específica que todavía no ha salido completamente a la luz pública con todos sus detalles. Y esa razón, sea exactamente cual sea en sus términos concretos, forma parte del mismo contexto tóxico y fracturado que Atenea está viviendo ahora mismo desde adentro de esa cocina. Y luego están los otros rumores que circulan sin parar desde múltiples fuentes y por todos los canales posibles, porque Top Chef VIP temporada 5 está siendo un hervidero permanente de información que se filtra por todos los ángulos y desde todas las direcciones imaginables sin que la producción haya podido contener ese flujo con ninguna estrategia visible. Hay quienes afirman con una seguridad notable que Ferro recibió una oferta concreta y significativa de otro programa de la misma categoría competitiva, que La Casa de los Famosos o La Granja, le abrieron una puerta significativamente más grande y más rentable que la que le ofrecía seguir compitiendo en una cocina donde el ambiente interno ya era insostenible para él
por razones que van más allá de la presión técnica de la competencia. Hay quienes sostienen con argumentos sólidos y con fuentes que conocen el funcionamiento interno del programa que el pago dentro de Top Chef VIP no está a la altura de lo que los participantes esperaban recibir cuando firmaron sus contratos originales, y que esa brecha persistente y no negociable entre la expectativa económica y la realidad de lo que se cobra genera un resentimiento silencioso que tarde o temprano explota de maneras que las cámaras terminan capturando sin que nadie pueda evitarlo. Y hay quienes conocen de primera mano el funcionamiento interno del programa y describen semanas de tensión acumulada entre participantes y chefs evaluadores, de decisiones cuestionadas en silencio primero y en voz alta después cuando la presión supera el umbral de lo que se puede callar, de un ritmo de trabajo sostenido que consume a las personas más rápido de lo que cualquier producción puede gestionar de manera sostenible a largo plazo. No es un caso aislado con Atenea. Es el síntoma más reciente, más visible y más documentado de algo estructuralmente más grande y más grave que lleva semanas desarrollándose dentro de las paredes de esa cocina. Lo que hace que todo esto sea todavía más grave de lo que ya parece es el momento preciso en que ocurre dentro del arco completo de la temporada. Las grabaciones de Top Chef VIP temporada 5 llevan semanas en curso y, según las últimas pistas disponibles y verificables en este momento, aún no han concluido su proceso de producción. La exnovia de Lupillo comentó hace apenas 6 días que Lupillo estaba en Colombia grabando el programa activamente. Esa es la referencia más reciente y más concreta que existe sobre el estado actual de las grabaciones en este momento específico. Y es una pista que confirma con bastante certeza que el reality todavía está activo en producción, que todavía hay episodios que no se han grabado ni editado, que todavía hay decisiones definitivas que no se han tomado dentro de la competencia y que van a afectar directamente a participantes como Atenea. Además, algo que funciona siempre como señal completamente inequívoca de que una temporada de este tipo y este nivel de visibilidad ha terminado oficialmente es la filtración del ganador o la ganadora en redes sociales antes de la emisión del final. Y eso no ha ocurrido todavía. Nadie ha filtrado los finalistas. Nadie ha filtrado el desenlace de ningún episodio decisivo. Y en Top Chef VIP, cuando las grabaciones terminan y el equipo de producción se dispersa, esa información se escapa casi de manera inmediata por algún canal o alguna fuente que no puede contenerse. El silencio actual en ese frente dice con mucha claridad que todavía hay competencia activa. Todavía hay presión real, y todavía hay participantes que están ahora mismo viviendo en tiempo presente exactamente el tipo de tensión que Atenea vivió de manera tan explosiva en ese episodio frente al chef invitado. También hay que hablar de Shynes con toda la atención y la profundidad que su situación particular merece, porque su historia corre en paralelo directo a todo este escándalo y añade otra capa adicional de fragilidad e inestabilidad al estado general del programa en este momento tan específico. Los rumores sobre Shynes apuntan de manera bastante clara y consistente a una salida por motivos médicos en los próximos días o semanas, sin que nadie haya podido hasta ahora desmentirlos con la contundencia necesaria para apagar el rumor definitivamente. Esa información lleva circulando con una persistencia y una consistencia notable, sin que nadie en posición de desmentirla lo haya hecho con la firmeza necesaria para eliminarla del debate público. Y en este tipo de circuitos informativos especializados en el seguimiento de realities, cuando un rumor con esa consistencia y ese nivel de detalle no se apaga después de varios días de circular activamente, generalmente es porque tiene una base real lo suficientemente sólida como para mantenerse en pie frente a los intentos de ignorarlo. Si Shynes termina saliendo del programa por motivos médicos después de la renuncia voluntaria y completamente inesperada de Ferro, la temporada 5 de Top Chef VIP habrá perdido 2 participantes sin proceso de eliminación formal en un lapso de tiempo enormemente corto para los estándares de un programa de esta categoría y esta duración. Eso presiona a la producción de maneras muy concretas que afectan directamente la forma en que se desarrollan los retos semana a semana, la estructura narrativa de cada episodio,
y la manera en que se evalúa y pondera el desempeño de quienes permanecen dentro de la competencia. Y en ese contexto de presión institucional acumulada, cualquier participante que complique adicionalmente el trabajo del equipo de producción y de los chefs evaluadores, como Atenea acaba de complicar ese trabajo al enfrentarse públicamente al chef invitado frente a todos, se convierte en una variable de inestabilidad que el programa simplemente no necesita ni tiene la disposición de cargar más tiempo del estrictamente inevitable. Esto no va a quedarse donde está. No puede quedarse donde está. Atenea acaba de pintar un blanco enorme sobre su propia espalda en el peor momento posible de la temporada, en la etapa donde los chefs son más exigentes en sus evaluaciones, donde la calidad técnica requerida sube de manera significativa y donde las impresiones acumuladas sobre cada participante empiezan a pesar más que cualquier actuación puntual en un reto específico. Un chef que recuerda con nitidez que alguien lo cuestionó públicamente frente a sus compañeros no evalúa con la misma neutralidad que alguien que tiene la memoria limpia de ese tipo de episodio perturbador. Eso no es una opinión subjetiva ni una lectura dramática de lo que ocurrió frente a las cámaras ese martes. Es la lógica básica y completamente humana de cualquier espacio competitivo donde los evaluadores son personas reales con memoria, con orgullo profesional, justificadamente construido durante años de trabajo y con la capacidad de distinguir con precisión entre un participante que suma al ambiente general y uno que resta de manera consistente y recurrente. Atenea cruzó una línea muy específica y muy visible frente a alguien que llegó exclusivamente a ayudarla. Y las líneas cruzadas en Top Chef VIP no desaparecen con el tiempo ni se difuminan con buenas actuaciones posteriores. Se recuerdan exactamente cuando más importan, que es cuando los chefs tienen que tomar la decisión de quién se queda y quién se va. La temporada 5 está rota por dentro de maneras que la producción no anticipó, y que ahora tiene que gestionar en tiempo real mientras las cámaras siguen grabando sin pausa. Ferro se fue cuando tenía todo para quedarse y ganar. Shines se va según todo lo que circula con consistencia. Y Atenea acaba de darle a los chefs del programa todas las razones que necesitan para asegurarse de que su tiempo en la competencia sea el próximo en contarse de manera definitiva. La pregunta ya no es si Atenea va a salir de Top Chef VIP. La pregunta real, la única que importa ahora mismo, es cuántos episodios más van a necesitar los chefs para ejecutar lo que ya decidieron en silencio el día exacto que ella se plantó frente al chef invitado y reclamó en voz alta lo que no le dieron. Eso es exactamente lo que vamos a seguir contando en este espacio, episodio a episodio, sin que ningún detalle se nos escape, y sin que ninguna capa de esta historia quede sin explorar. La temporada 5 de Top Chef VIP está escribiendo su propio final, y no va a ser el final que absolutamente nadie esperaba cuando todo esto empezó.